Listo. Entonces, buenas noches. Hoy es miércoles 12 de abril. Son las 8:15 de la noche. Este es el segundo CIPAS de la unidad 2 de física electrónica. La idea es que trabajemos un poco la parte de los transistores y obviamente pues tratemos de resolver las dudas que ustedes tengan. Pero me parece que la parte de transistores todavía están como bastante flojos, muchos, y hay muchas dudas. Entonces, pues les propongo eso, que miremos un poquito cómo es el manejo de los transistores y si tienen dudas, pues me van preguntando. ¿Les parece? Entonces, si tienen algo puntual que preguntar. Bueno, entonces, Sí, tutor, yo tengo una duda. dime. Tutor, es para saber yo cómo hago, no sé, es que, bueno, he leído y entiendo que los transistores tienen tres tipos de regiones. Una que es corte, que se comporta como un circuito abierto, la otra Sí, que es activa y la sí. última que es saturación. Saturación, exacto. ¿Yo cómo hago para saber o qué parámetros me pueden determinar a mí el decir este transistor está en activa o en saturación? Porque, pues, conciencialmente, yo tengo un circuito que yo creo que está en saturación y cuando lo simulo, los datos me dan totalmente diferentes a lo que yo tengo teóricamente. Entonces, no sé. Ok. Entonces, bueno, vamos a... Espérame un momentico, voy a buscar la parte teórica del libro. Yo les compartí el libro tanto por el foro como por acá por el grupo de Teams. Ese libro se llama el Boylestat. Bien, voy a abrirlo y vamos a mirar porque ahí las gráficas se ven mucho mejor que lo que yo pueda hacer a mano alzada. ¿Ok? Entonces, permítanme, yo voy abriendo esto acá. Eh, pero efectivamente, ahora hay otras dos situaciones. La primera, el transistor tiene dos formas de comportarse. Una es la polarización en DC, o sea, cuando ustedes le colocan las resistencias de colector, de base, incluso de emisor, las diferentes configuraciones y una fuente DC, esa es la alimentación. Esa es la que me va a asegurar a mí cómo quiero que yo, cómo quiero yo que funcione el transistor en un momento dado. Si como un interruptor, o sea, corte y saturación, entonces se iría a comportar como el diodo, digámoslo así, unas veces abierto, otras veces cerrado, dependiendo de cómo controle yo la corriente de la base o en zona activa. Pero la zona activa, dependiendo de la configuración en que esté el transistor, pues se va a comportar como un amplificador de corriente. Bien, O tutor, entonces, disculpe, una pregunta con respecto a eso. dime. ¿No se supone que para analizar ese circuito debemos tenerlo en zona activa? Porque si está en saturación es como, no sé, más complicado, no sé realmente cómo hacerlo. Es que, Por bueno, ejemplo, el sí, mío, creo claro, que el ejercicio mío está en zona activa. ¿Cómo? claro, lo que pasa es que tenemos que hacer el análisis de en qué región está trabajando. Bien, ese es precisamente el objetivo de los ejercicios, saber en qué región está trabajando. Bien, Ah, porque me he dado cuenta que han cogido, por ejemplo, a los que les tocó corte y saturación, entonces asumen que el transistor está saturado y resulta que uno no puede asumir cuando ya el circuito está armado. Uno tiene que asumir es cuando va a diseñar un circuito. Entonces yo digo, bueno, yo necesito que me trabaje en corte. Entonces, si está en corte, quiere decir que entre colector y emisor se comportará como un circuito abierto, o sea que la corriente de colector es cero, y ahí sí puedo decir que es cero. Algunos la toman como 0,2 milivoltios, ¿sí?
Perdón, cero no. Si está abierto, es la corriente de colector cero, sí. Algunos colocan una corriente pequeñita, pero son como aproximaciones. Entonces les voy a mostrar la curva característica del transistor para que ustedes más o menos tengan la idea cuándo está en corte, cuándo está en saturación y cuándo está en región activa. Bien. Yo tenía, bueno, voy a colocar esta. Voy a compartirles la pantalla de esta configuración que a algunos de ustedes les tocó coincidencialmente en los ejercicios. Entonces, confírmenme por favor cuando estén viendo la gráfica y el circuito. Aquí tenemos una configuración de divisor de tensión, se llama esto, estabilizado en emisor porque tiene una resistencia en emisor. Bien. Tutor, usted está Entonces, aquí a la derecha, Tutor, vamos a ver. noches. Buenas Sí, noches. sí se está presentando. Ok. Ah, ya era que no me aparecía nada. ¿Ya? Gracias. Ok. Ya me apareció. Gracias. Listo. Entonces, miren la gráfica es I de colector contra voltaje colector emisor. Bien. O sea, estamos hablando de la malla de salida. Fíjense que aquí generalmente en todos los circuitos van a colocarle unos condensadores a la entrada y a la salida. Bien. Esos condensadores para efectos prácticos del análisis en DC se pueden eliminar porque un condensador en DC se comporta como un circuito abierto. Bien, entonces lo podemos quitar como si no existieran ahí. Sin embargo, para el análisis AC, ahí sí es cuando, que es la segunda parte de alguno de los ejercicios, que dicen inyéctele un voltaje de no sé cuántos voltios pico a pico con una frecuencia tal por la base. Y dependiendo de la configuración, pues van a tener una respuesta a esa señal de entrada amplificada o seguidora. Hay uno que se llama seguidor de emisor, pero generalmente es amplificadora. Bien. Ahora, si es corte y saturación, pues entonces ya va a ser distinta la situación. Entonces, el transistor tiene tres regiones, como habíamos dicho ahora rato, que son el punto de operación, el punto Q, eso se llama el punto quiescente, que es el punto cuando está operando como amplificador. Fíjense que tiene un valor, para un valor de corriente de colector, va a tener un valor de voltaje colector emisor. ¿Qué voltajes? Se conocen con el nombre de ICQ y BCEQ. Quiere decir que son los voltajes de trabajo normal o de punto quiescente, se llama eso. Entonces, fíjense que aquí hay varias curvas. Pero resulta que el transistor solo va a poder trabajar en una de esas curvas dependiendo del valor de los componentes del circuito. ¿Bien? Entonces, si yo como diseñador puedo asegurar que este punto Q esté en la región activa, que es en la mitad de toda esta gráfica, pues ya puedo decir que está trabajando con un amplificador. Sin embargo, si este punto Q se desplaza hacia la izquierda, digamos que se coloca por acá, aquí llegando al eje Y, o sea, al eje de la corriente. Miren que voy a tener un voltaje colector emisor que tiende a cero, ¿cierto? Y en ese momento la corriente podría ser la máxima que va a circular por el circuito. Bien. Entonces, en ese momento, si el voltaje colector emisor es cero o aproximadamente cero, yo puedo decir que el transistor está trabajando en región de saturación. ¿Qué quiere decir eso? Que se me está comportando como un circuito cerrado. Bien. Y si está comportándose como un circuito cerrado, pues la circulación de la corriente entre colector y emisor va a ser la máxima. ¿Ok? Por esa razón se llama región de saturación.
Ahora, ¿cómo depende cómo controlo yo esa corriente? Pues con las resistencias que yo le coloque al circuito. Y entonces ahí es como cuando yo voy a diseñar, entonces yo voy a decir, bueno, voy a hacer que la corriente máxima de saturación sean, por decir algo, 30 miliamperios. Porque resulta que los transistores tienen unas características dependiendo de su referencia. Entonces hay transistores que resisten 500 miliamperios de saturación, otros 1 amperio, otros 5 amperios, otros 10 amperios, dependiendo de la aplicación que vamos a utilizar, pues buscamos la referencia adecuada para el transistor adecuado. Bien. Y entonces, de otra forma también es, si yo este punto Q, fíjense, lo desplazo hacia abajo, hacia el eje de las X, o sea, el voltaje colector emisor, miren que la ICQ va disminuyendo, ¿sí? Miren que esta familia de curvas yo puedo tomar desde un mínimo hasta un máximo. Pero en caso ideal, si yo llego al eje, ¿cuánto valdría la corriente ICQ? ¿Quién me puede decir? ¿Sí me entienden lo que les estoy explicando? Repite, profe, la pregunta me repite. ¿Qué pasa si yo cojo el punto Q de esa señal, de esa gráfica? Espérenme un minuto y voy a tratar de demostrarles de otra forma eso. Si el punto Q lo llevo hacia el eje X, o sea, lo llevo hacia 0. Un momentico. Voy a compartirles otro pedacito de pantalla. Mejor dicho, voy a compartir toda la pantalla. Y confírmenme si están viendo la hojita. Sí, bro. ¿Sí? Sí, señor. Ok. Entonces, lo que yo les digo es, bueno, vamos a hacer el ejercicio de tomar el punto Q que está aquí y llevarlo hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué pasa con este valor de corriente? Miren, si este punto está bien abajo, pues va a ser prácticamente, ¿cuánto? 0. 0. Pero el voltaje BCEQ, ¿cuánto es? No va a cambiar, ¿verdad? No va a cambiar, va a ser el máximo, o sea, ya más de ahí no va a subir, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que en ese momento el transistor está cortado. ¿Qué quiere decir? Que no hay circulación de corriente por acá. Bien. Si no hay circulación de corriente, pues quiere decir que está comportándose como un circuito abierto. Es decir, en este punto, yo podría decir que el, el, el transistor se me puede comportar como un circuito abierto o como un circuito, un interruptor cerrado, ¿sí? Entonces, cuando está en saturación, si está cerrado, pues la circulación de la corriente aquí va a ser máxima, mírenla acá, ¿sí? Ese ICQ ya sería la corriente máxima, pero el voltaje sería el mínimo. ¿Por qué? Porque se me va aquí a 0, o sea, entonces miren, la región de saturación la podemos encontrar acá. Bien. Y la región de corte la podemos encontrar acá. ¿Listo? O sea, muy próximo a los ejes. ¿Por qué? Porque cuando aquí
la corriente es máxima, el voltaje es cero. Y cuando aquí el voltaje es cero, perdón, cuando la corriente es mínima, perdón, la corriente es mínima, el voltaje es máximo. Mírenlo acá. Entonces se puede decir que cuando el voltaje es máximo, el transistor está en corte. Ojo, no se dejen confundir entre corto y corte. Corte quiere decir cortado, o sea, no hay circulación de corriente. Corto es cuando esto está cerrado y se comporta como un circuito cerrado, un interruptor cerrado y la corriente es máxima. O sea, el voltaje es cero entre sus terminales. Miren que si esto está cerrado, pues este punto de aquí sería este mismo punto. Entonces, si yo mido ese voltaje cero acá, pero la corriente sería máxima. ¿De qué dependería esa corriente? Pues del circuito. Bien. Entonces, cuando ustedes van a hacer los análisis de los transistores que ustedes tienen ahí, miren, aquí se ve un poquito mejor la gráfica. Ahí la están viendo. Sí, señor. Figura 427. Esto es el libro de Boylestad, 10ª edición. Bien. Yo ya les compartí el libro para que lo descarguen. Ahí está muy bien explicado toda esta parte. Entonces, mira, yo aquí puedo tener la corriente de trabajo, o sea, la corriente de modo de operación, que es ICQ, y BCEQ, que son los parámetros que ustedes van a hallar. Pero yo puedo hallar la recta de carga, es esta, miren. ¿Cómo la hallo yo? Pues diciendo, bueno, yo planteo mi malla y digo, ¿qué pasa si el voltaje colector emisor es cero? Pues voy a encontrar la corriente máxima. ¿Cuánto es la corriente máxima? En este caso, 545 miliamperios. No sé qué circuito estamos viendo, ¿no? En este momentico, por ejemplo, no me interesa. Bien. Y el punto mínimo acá de la recta esta de carga, ¿cómo lo hallo? Pues si coloco la corriente en cero, puedo decir cuánto es el voltaje mayor del colector emisor. Y si ustedes se dan cuenta, miren, acá tengo que es VCC. O sea, la fuente que me alimenta el circuito va a ser en un momento dado el voltaje máximo que yo pueda tener en ese circuito con la corriente cero. Entonces ya yo trazo mi recta de carga y en el punto donde se intersectan el voltaje colector emisor que hay en del circuito y la corriente colector del punto Q, ese va a ser el punto de operación. Y eso debe coincidir, miren, esta corriente en este caso dice 15 microamperios, debe coincidir con el valor de la corriente de base. Bien. Entonces voy a mirar el circuito a ver qué circuito era. Y miramos la recta de carga que nos piden. Entonces, este caso es un circuito con estabilizador de emisor, ¿sí? A algunos de ustedes les tocó. Hay otros, mire, ese se llama el análisis por la recta de carga, ¿bien? Entonces, aquí están las fórmulas. ¿Cómo hallar la corriente? Pues VCC, cuando yo hago las mallas, puedo encontrar que VCC sobre RC más RE, ese va a ser el valor de la corriente máxima en este caso. Y cuando hago corriente cero, hallo que esto es VCC. Y el punto Q es el que me da el voltaje colector emisor Q y corriente colector emisor, corriente de colector Q con la corriente de base que me genera todo eso. Bien. Aquí está, mire. Nivel de saturación. Entonces, simplemente yo digo que el voltaje colector emisor es cero. Eso es una aproximación para hacer el análisis. Y hallo la corriente máxima del circuito. Bien. Y esa corriente máxima sería acá en este punto. Y por el contrario, cuando digo que la corriente de colector es cero,
entonces hallo el voltaje máximo del circuito de la malla de salida, que sería acá VCC. Y cuando yo desarrolle todo esto, pues hallo el valor de la corriente de trabajo. Bien. Eso es más o menos pues la idea que se debe manejar. Una cosa que sí les aconsejo y que les he dicho mucho en las retroalimentaciones que he hecho por el foro. Miren acá, por ejemplo, este tipo de configuración. Generalmente cuando a uno le dan un circuito le dan una sola fuente y una sola tierra, ¿sí? Y entre ellas dos vamos a referenciar todos los voltajes que vamos a medir. Sin embargo, yo puedo redibujar ese circuito de esta forma, aquí como lo ven a mano derecha. Confírmeme si lo están viendo bien, por favor. Sí, tutor. Voy a tratar de correr un poquito la pantalla. Acá, miren. Aquí fíjense que yo digo un VCC y otro VCC. Realmente no es que tenga dos fuentes, sino que simplemente, como esto es un mismo punto, las independizo. ¿Con qué fin? Redibujar este VCC, miren. Cuando yo pongo un puntico, le puedo poner VCC y ya sé que está referenciado a tierra. Pero yo puedo dibujar la fuente conectada directamente, miren, la VCC. Y no estoy haciendo ningún cambio real. Solamente le estoy cambiando el dibujo, ¿sí? Entonces, fíjense que de esta forma se ve muy claramente una malla de entrada. ¿Cuál es la malla de entrada? Pues la corriente que va a circular acá por la base. Bien, entonces ya ustedes saben cómo plantear una malla, una ecuación de malla. Entonces, yo ya sé que menos VCC más el voltaje que cae en esta resistencia, ¿cierto? Más el voltaje entre base y emisor, más el voltaje que cae sobre esta resistencia, debe ser igual a 0. ¿Sí o no? Y aquí planteo la malla. Las ecuaciones, miren. Vamos a ponerle un poquito más grande para que la puedan ver. Creo que me fui. A ver. Uy. Se me perdió. A ver. ¿Qué se me hizo? Me puse a agrandarla y se me perdió la página. ¿Alguien recuerda cuál era el número de la figura? Bueno, acá. Bueno, claro que esta está sin resistencia de emisor, pero para efecto es lo mismo, mire. Aquí trabajo otro tipo de circuito que está planteado ahí en las guías para ciertos ejercicios. Entonces, la idea es que ustedes planteen tanto la malla de entrada. Miren que si yo independizo este voltaje de colector a mano derecha, puedo formar también mi malla de salida. Miren, acá está. Obviamente la corriente, miren que sale de más hacia menos, aunque aquí toman la corriente como si fuera en el sentido de las manecillas del reloj, pero realmente la corriente va de más a menos. O sea, coge por acá, por la resistencia de colector, genera una caída de tensión de resistencia de colector, una tensión aquí en colector, otra tensión aquí en emisor. Fíjense que en este caso el emisor, el voltaje de emisor es 0, porque está a tierra, miren. Y siempre deben tener en cuenta que entre base y emisor hay una fuentecita
como en los diodos, o sea, hay un valor de fuente que es 0.7 voltios. Si el valor de ese voltaje de base es menor que ese voltaje entre base y emisor, pues no se va a activar el transistor. Entonces ahí puedo decir que, y esta es una de las conclusiones que podemos ir sacando, que si el voltaje de base es 0 o la corriente de base es 0, yo puedo decir que el transistor está cortado, o sea, no hay circulación de corriente por el colector. Bien. Entonces, por ahí hay varias condiciones para asegurar que un transistor esté en corte, en saturación o en región activa. Fíjense que no puede trabajar en las tres al mismo tiempo. Trabaja o en activa, o en corte, o en saturación, pero no, vuelvo y repito, en las tres al tiempo. Entonces, mire, aquí está explicado cómo es el término de saturación. Lo que les explicaba, cuando el voltaje colector emisor es 0, pues la corriente va a ser máxima y ahí encuentro la corriente de saturación. ¿Bien? Tienen que tener en cuenta algo. Como les decía, los transistores tienen unas características físicas que el fabricante nos asegura. Entonces, por ejemplo, una referencia que es muy conocida, que es el 2N2222 se llama. Es un transistor de propósito general. Maneja, creo, máximo la corriente de saturación 1 amperio. Entonces, si yo hago un circuito en el cual circule más de 1 amperio, pues ¿qué va a pasar con ese transistor? Se me va a quemar, porque no me va a soportar esa corriente. ¿Bien? Entonces uno como diseñador tiene que colocarle los valores a la resistencia y al circuito para asegurar pues un punto de trabajo adecuado para que el dispositivo no se dañe. Ese no es el caso de ustedes. Ustedes no tienen que ponerse a diseñar nada. Lo que están analizando es en qué región está trabajando determinado transistor. Entonces, creo que yo les había mandado esto. Confírmenme si lo están viendo, por favor. Sí, tutor. Polarización fija. Entonces está la configuración de polarización fija. Miren, está el emisor a tierra. Polarización de emisor. Es la misma anterior, pero con una resistencia entre el emisor y tierra. Bien. Y eso me va mejorando la estabilidad de trabajo del transistor. Porque resulta que el transistor, al igual que los diodos, como son elementos Tutor, disculpe que lo semiconductores. interrumpa. Dime. ¿Por dónde compartió eso? Sí, tutor, ¿por dónde? Se los puse en el Teams, se los puse en el correo, tanto interno como el institucional, y se los puse también en el foro. Sí, tutor, yo lo recibí. Entonces, Voy a revisar. Gracias, tutor. incluso, bueno, hago una aclaración. Muchos todavía me siguen escribiendo por el Skype. Yo de vez en cuando les contesto por el Skype, pero no va a ser el medio de comunicación entre nosotros. Bien, la universidad no quiere usar el Skype y nos está obligando a usar es el Teams. Bien, el Teams tiene una herramienta chévere que es también comunicarse en línea. Por lo menos esta mañana estuve atendiendo a una compañera de ustedes. No sé si Keila está por ahí. Y ahí resolvimos las dudas en vivo y en directo. Aprovechen esa parte. Ya yo les he escrito, tengo lunes, miércoles, jueves y viernes de 10 a 12 disponibles para eso, para que me llamen. ¿Sí? Los que estén en Puerto Colombia, si quieren venir al CECAP, vienen. Les doy bono incluso para las tareas a los que quieran venir acá. No, profe, que estoy en Medellín. Bueno, si vienes acá también te doy el bono. Ahora no, es que el profesor me dijo que si cogía el avión y me iba para allá, me pasaba la materia. No, ojo. Obviamente, la idea es tratar de resolver las dudas y en vivo y en directo es más chévere. ¿No creen?
Bueno, entonces tenemos polarización fija, polarización de emisor. Si quieren, ahorita les comparto otra vez esto, ese archivito. Polarización por medio de divisor de voltaje. Entonces, fíjense, ya ahí estamos utilizando los conceptos de la tarea anterior. ¿Se acuerdan que se les puso una tareita, una parte de averiguar cómo hacer un divisor de voltaje? Entonces, aquí tienen que hacer un divisor de voltaje para poder encontrar el voltaje en este punto de la base. Bien. Entonces, aquí están las fórmulas. ¿Cómo se hace eso? Aquí dice una aproximación exacta del análisis, es decir, vamos a hallar una cosa que llama la resistencia equivalente Thevenin. La resistencia equivalente Thevenin se utiliza cuando tomo dos resistencias en paralelo. Miren. Si yo reescribo redibujo este circuito y le pongo una fuente VCC que me alimente la malla de la entrada, y el VCC por el lado de la derecha que me alimente la malla de la salida, voy a ver fácilmente que estas dos resistencias se me van a comportar en paralelo. ¿Por qué? Porque es que hay un teorema que se llama el teorema de Thevenin, que en un momento dado dice, bueno, vamos a hallar en un circuito la fuente equivalente y la resistencia equivalente que ve el resto del circuito. ¿Cuál resto del circuito? Miren, este transistor, yo puedo decir que de aquí para acá es una caja negra en este momento, o sea. Y él ve, entre comillas, una fuente y una resistencia equivalente. ¿Cómo se halla? Entonces, se apaga la fuente. Cuando yo digo apagar la fuente, es ponerla en cero. O sea, 0 voltios. Entonces, si yo pongo esto a 0, miren, si yo pongo esta fuente a 0, quiere decir que este punto se me pone acá a tierra, ¿cierto? Y si este punto se me pone a tierra, R1 y R2 quedan en paralelo, mírenlo. Bien. Entonces ya ahí estaría hallando una resistencia equivalente de Thevenin. Bien, ya no va a ser dos resistencias, sino que va a ser una. Y la fuente va a ser el divisor de tensión entre estas dos resistencias con la fuente original. Entonces, miren, la fuente de Thevenin, que vendría siendo acá en el voltaje de base, va a ser igual ¿a quién? Pues a la resistencia 2, que es la resistencia donde va a caer el voltaje, miren, de aquí, de base a tierra, por la fuente de entrada, que es VCC, sobre la suma total de las resistencias, que es R1 más R2. ¿Bien? Y ahí sacarían la fuente de Thevenin. Entonces ya aquí tengo en la malla de entrada tengo una fuente serie, una fuente DC en serie con una resistencia acá hacia la base. Voy a tratar de mostrárselos en un dibujo aparte. Esperen un minuto. Para que la puedan ver mejor. Para que puedan ver la idea mejor. Digamos acá. Lo que no sé es si esto se deje ver más grande. Bueno. Entonces lo que yo les trato de decir es que estas dos resistencias se vienen a convertir en una resistencia que vendría aquí en serie con una fuente, que es la fuente equivalente Thevenin. ¿Bien? ¿Sí la ven? ¿Sí me están siguiendo, muchachos? Sí, tutor, claro. Listo. Entonces esto se llama R Thevenin, que es la que aparece ahí en la fórmula.
No voy a profundizar mucho porque ustedes me dirán, uy, pero profe, esa teoría es compleja, sí, pero ustedes no necesitan sino esta herramienta. RT-Vening es el paralelo entre R1 y R2. ¿Quiénes son R1 y R2? Estos valores que están acá. ¿Cómo saco la ET-Vening? Esto se llama ET-Vening. Hallando el divisor de tensión, ¿bien? ¿Entre quiénes? Entre R1, R2 y la fuente PCC. Mírenla acá. ET-Vening es R2, que es el voltaje. Remítanse a ver el circuito de atrás, el negro, ¿sí? El original. Ustedes ahí toman R2, que es el voltaje aquí en este punto, ¿sí? Por el BCC, que es la fuente, sobre la serie, la R total, que es R1 más R2. Y ahí ya tienen este equivalente que está en rojo. Y esta parte sería la malla de entrada, ¿sí? Y entonces ustedes plantean su malla de entrada. Ah, menos ET-Vening, o sea, el voltaje de la fuente. Más, ¿por qué más? Porque aquí genera un más menos, miren. Más el voltaje en la RT-Vening. Más el voltaje emisor, base emisor. Acuérdense que ¿cuánto es? 0.7. 0.7, exacto. Más el voltaje de la resistencia de emisor, en este caso, ¿sí? ¿Y eso a qué es igual? A 0. Y A ya 0. tienen acá, ya aquí tienen el valor de la corriente. Entonces, mire, aquí está. Valor de corriente de base es ET-Vening menos voltaje base emisor sobre RT-Vening más beta más 1 por RE. Esas ya son unas fórmulas que no me voy a poner a explicar ahorita porque nos tardaríamos horas, ¿sí? Pero ustedes pueden utilizar esas fórmulas. No vamos yo no les voy a decir, bueno, ¿y dónde lo sacaron? No, pues ahí están. Bien. Tutor, Después, disculpe. dime. Y de ahí no se puede despejar entonces enseguida esa intensidad, esa intensidad base. Claro, Digo, mírala acá. esa corriente base. Aquí la tienes. Ah, sí, sí. ¿Y por qué se tiene que hacer así? Primero la malla de entrada, porque es que yo necesito saber el voltaje de la base. ¿Por qué? Porque es que la corriente, perdón, la corriente de la base. Porque la corriente del colector depende de la base, de la corriente de base y del beta del transistor. El beta es el factor de amplificación del transistor. Generalmente ese factor es de 100 veces. Esa es la Entonces, ganancia. generalmente la corriente de base es en microamperios y la corriente de colector es en miliamperios. ¿Sí? Entonces ahí hay un factor de amplificación cuando el transistor está trabajando en región activa. Bien. Ahora aquí fíjense que están diciendo que IE, en este caso hay una aproximación. Fíjense que I de base no es la misma IE, perdón, sino que hay un factor beta más 1 IB. Bien. Sí, claro, entonces ahí se reemplaza el valor que encontremos de la corriente base y lo multiplicamos por ese 100 de reactivo, ¿verdad? Sí. Exactamente. Y entonces ahí ya van a tener la malla de salida, que la malla de salida la voy a dibujar acá. Simplemente es colocar el BCC, una rama del BCC hacia acá, ¿cierto? A tierra. Y generan acá la corriente y plantean sus ecuaciones. Entonces, BCC o menos BCC va a ser igual a el voltaje en RC más el voltaje colector emisor que se genera acá. Miren, colector a emisor más el voltaje de la resistencia RE. Y acá está, miren, BCC, voltaje colector emisor, es BCC menos IC por RC más RE. Ahí estoy asumiendo que el transistor está operando, o sea, que no está en corte, porque hay una corriente IC, ¿sí? Y entonces ya al hallar este IB
este IC y este BCE, lo que estoy hallando es la recta de carga que les estaba mostrando anteriormente. Esta es una forma exacta de hallar esos valores. Mire, ahí está, exacta. Ahora hay una forma aproximada que es tomando, ya eso es cuando yo soy el que voy a diseñar el circuito, no cuando lo voy a analizar, sino cuando lo voy a diseñar, yo digo, bueno, yo tengo el beta, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que beta veces RE, o sea, el valor que yo me le invente a esta resistencia de emisor, deberá ser por lo menos 10 veces mayor o igual que R2, mire. Beta RE mayor o igual a 10 veces R2, o sea, esta R2 de acá debería ser ¿cómo? Debería ser menor que este beta RE. Y entonces ahí empieza uno a sacar valores. Bueno, yo le voy a poner un KRE, entonces beta por un K igual a 10 R2, entonces despejo R2 y hallo ese valor de R2. Y me voy devolviendo. Pero no es el caso de nuestros ejercicios, porque nuestros ejercicios no nos piden diseñar, sino solamente me piden es analizar el circuito. ¿Bien? Profe, una pregunta, buenas noches. Buenas noches. A ver, yo me vengo para acá. Profe, de los ejercicios de la actividad que nosotros tenemos, yo sé que pues no explican, pero usted hasta ahorita estaba explicando el ejercicio 4 y el ejercicio 3, de lo que yo alcanzo a identificar. Ajá. Sí, transistor. Yo soy Naila, la que le escribió por correo esta mañana. Por Teams. Ajá, y me quedé esperándote que te conectaras. Pero me ocupé en la oficina y no pude. Okay. Profe, una Bueno, pregunta. dime. Sobre el ejercicio 3, porque creo que el ejercicio 2 está bueno porque no me dijo nada. Entonces asumo que el ejercicio 2 está bien. Pero el ejercicio 3 del estudiante 4, no sé si lo puede compartir pantalla. Déjame ver, lo busco. Espérame, yo creo que aquí No, lo si puede tengo. compartir pantalla el ejercicio, eso, allá arriba. Eso. Ejercicios, Yo tengo una tareas. duda. Acá está. ¿El ejercicio Esto cuál? ahorita. 4. Yo soy el estudiante 4. No, pero ¿qué ejercicio? ¿El 2 o el 3? El 3. Usted no me dijo nada del 2. Yo me imagino que el 2 está bien. No sé. Cuando mañana trato de Acá, sacarle espacio en la mañana. Sí, señor. Ese es el que me tiene un poquito complicado. ¿Puedo ampliar el zoom un momentico, por favor? Sí. Ahí lo ves. Subo más. Sí. Un poquito más. Ahí. Bueno, sí, ahí. Yo tengo claro que el transistor le está llegando por el lado de la base, tiene una entrada, ¿cierto? Y por la base del transistor. Por la parte de arriba, pues la parte del colector viene la resistencia 3, ¿sí? Que la resistencia 2 que tiene 3 kiloohms. Y por la parte del emisor del transistor tiene una resistencia de 1 kiloohms, ¿sí? Hasta ahí yo tengo identificado la base, el colector y el emisor. Sí. Ese del ejercicio del libro que usted mandó, yo me estaba orientando, yo por eso hice el diagrama y saqué, es correcto, saqué, pero tengo la duda porque usted me dice que lo traje por una malla independiente, es decir, tengo que trabajar una malla de voltaje por la parte de R1 y R3 que tiene entrada y tengo que trabajar otra parte por la malla de R3 y R1, perdón, R2 y R3. Y R3, o sea, sí. Que es lo tengo que sacar dos mallas y ver cómo se comporta el transistor. Exacto, malla de entrada y malla de salida. ¿Sí? Okay. Los condensadores, fíjate, estos condensadores para efectos del análisis se quitan. Es para bajarlo del rizo. Se quita, eso se quita. No, aquí no hay rizo, olvídate de rizo. Bueno. Ok. Yo aquí hay un filtrado. Porque yo estaba averiguando acerca de esto, porque es que ustedes no explican, profe, ustedes no explican como tal un ejercicio así, que uno diga, bueno, listo, aquí tenemos esta malla, tenemos otra, o sea, le cambian los valores, pues, pero por lo menos uno se orienta. Pero bueno, está YouTube. Claro. La pregunta es el tema que dice, aplique una señal de entrada de 6 voltaje pico a pico a 60 Hz. ¿Esa señal de entrada la aplico en dónde? Aquí en la base, aquí al lado, aquí en este condensador, aquí. Por eso, o sea que yo tengo que hacer 3 análisis. El primer análisis tengo un VCC de 15 voltios y ese voltaje pasa por R1, pasa por el transistor y pasa por R3. Eso es una sola parte, ¿cierto?
Luego voy a tener otra de 15 voltios que va a Mírala acá. pasar por No, no, R2. aquí, esto no es. Espérame. Y regrésese, por favor, al ejercicio. Acá, mira, míralo acá. Acá está. Es Esto era lo correcto, que pero ambos para los 15 voltios. esto fue lo que yo te mandé, creo. Mira. Sí, Naila, mira, señor. ven, aquí está. Me mandé Sí, a señor. subir eso. Entonces, Pero eso fíjate es lo para que los estaba 15 explicando voltios, yo ¿cierto? ahorita. ¿Ah? Ujú. Eso es para los 15 voltios inicialmente. Sí, Y claro. luego tengo que hacerlo para los 6 voltios también o para 12, No, o no, lo no, estoy no, 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 interpretando no, mal. no, no. Ya ahí no tienes que hacer análisis porque ya ahí tú sabes que el transistor está trabajando en determinada región. ¿Por qué? Porque estás hallando IB, IC y el voltaje colector emisor. ¿Sí? Entonces, al hallar todos esos voltajes y esas corrientes, ya tú hallas la recta de carga que era la que les mostraba ahorita hace un rato. O sea que hay que hallar la recta de carga y adjuntarla al trabajo. Eso no lo dice ahí en Pues la no, guía. no necesariamente, no hay que hacerlo. O sea, implícitamente lo estás haciendo, pero no hay que dibujarla. O sea, no se vayan a enredar la vida. Pues Tú ya enredada hallas, estoy. no, pero por eso no te compliques, porque ya estás hallando IC, que esa IC que tú hallas en realidad se llama ICQ. Y esta IB que tú hallas ahí es IBQ. Y el BCE que hayas acá es el Sí. BCEQ, o sea, de trabajo. Y ya, se tiene eso ahí. Entonces, cuando ya tú tienes eso, A mí me dio unos valores diferentes en el simulador, pues bueno, yo lo hice. Usted lo vio. lo que pasa es que acá, Era mirarlo mañana con más tiempo. digamos Estamos para que esta parte yo no estoy muy de acuerdo con esa pregunta, porque esto ya es un análisis en AC. Ustedes tienen que meterle ¿Con cuál? Con una, la parte que dice aplique una señal de entrada de 6. Pero por eso 6 voltios pico a pico. ahí sería como, ¿qué se hace? Pues tú coges en el simulador y le colocas acá, pasa es que aquí no me está permitiendo el editor de dibujo. Le colocas acá una fuentecita alterna, ¿sí? Entre el condensador y tierra, ¿bien? ¿De cuánto? De 6 voltios pico a pico, que hoy descubrí que en el simulador multisim, el voltaje cuando uno lo pone en alterna, por ejemplo, yo pongo 7 voltios, esos 7 voltios son voltaje pico. Ahí no lo dice, pero cuando uno grafica la señal, se da uno cuenta que es voltaje pico. ¿Bien? Yo les había escrito por el foro a muchos de ustedes diciéndole que si esa señal no le dicen a uno qué es, uno la asume como RMS. Entonces, los que ya la asumieron como RMS y trabajaron así, está bien, no hay problema. Los que lo tomaron como voltaje pico, coincidencialmente el simulador lo toma como voltaje pico, entonces también estaría bien. Digamos que es una aproximación, ¿bien? Entonces Por no voy eso, a pero ser entonces tan... para esa parte de aplicar la señal simplemente es ir al simulador y aplicar la fuente de voltaje alterna y ya. Eso. Y No hay mirar que en hacer la más nada de salida, matemática. ¿no? Y mirar, no hay que hacer ningún cálculo, nada. Y dice, observe el comportamiento en la salida. O sea, ahí esta cosa se va a comportar como un amplificador. Pues resulta que el transistor es un amplificador, pero inversor. Miércoles, ¿cómo es esa vaina? Me Pues que cambia si la... eso te cambia la onda. Entonces, si aquí entra un pedacito positivo, acá deben esperar uno inverso. negativo más Sí, grande. todo eso lo vi en YouTube. Ah, ok, perfecto, Eso sí. perfecto. Que por eso es que he tratado Entonces, de orientarme, porque de verdad que uy, no. mira lo que dice acá. Encuentre IB, IC, PCE. Bueno, y ya el resto son voltajes que uno encuentra porque ya tienes todo. Pero Y cuando que tú toca hayas encontrarlo para poder encontrar la otra, porque si no, no se puede eso, hallar. si tú tienes IC, ya tienes ICQ. Si tienes BCE, ya es el BCEQ. ¿Bien? Porque es que ese es el voltaje y las corrientes de trabajo. ¿Bien? Bueno, yo de todas maneras voy a Entonces, tratar de Doctor, una volver a pregunta, intentar disculpe. esta noche y mañana en la mañana lo busco a las 10, por el favor de Dios. listo, listo, Yo listo. también si pueden intentar. Oh, doctor, disculpe una pregunta. Dime.
Y yo tengo una duda, ¿será que el voltaje de ese colector emisor puede ser negativo? No. No. Y ya yo creo que te lo había contestado, Josué. ¿Por qué? Mira acá la gráfica, es que aquí se ve en la gráfica. ¿Qué pasa si este voltaje colector emisor es 0? El transistor, ¿cómo está? Está en corte, ¿no? En corte. Está en corte, y si es negativo, pues peor. O sea, ¿sí me Entonces explico? sí tengo una duda, entonces, ¿cómo yo hallo ese voltaje colector emisor? Yo tengo una fórmula, por ejemplo, encuentro el voltaje del colector y eso le resto el voltaje del emisor. ¿Esa es Pero una forma de no, encontrar eso o no? pues claro, porque es que si tú tienes voltaje colector emisor, o sea, si tú ves una fórmula así, bueno, esta ahí me quedó como fea. A mí también me da negativo. Esto se supone que es voltaje de colector menos voltaje de emisor. Entonces tienen que revisar porque eso no puede dar negativo. Y eso, la recomendación que les he hecho a todos por el foro es que tomen las mallas de entrada, miren, malla de entrada y malla de salida, y la planteen. Y ahí no tiene cómo darles negativo. Nunca. Sobre todo que el BCC es positivo. Profe, ¿Ya? pero sí da negativo. Pero O está sea, raro. o sea, hago la malla ¿Qué? de entrada, mi circuito no tiene resistencia en el emisor. Mi circuito no tiene Ok, resistencia. bueno, entonces espérame un minuto. Vamos Ese es a más plantear sencillo. cuál es eso, cuál es el circuito realmente. Estudiante 1 da negativo. Estudiante 1, espérame un minuto. Aquí, Sí, señor. da negativo. Sí, doctor, le hice los cálculos y también hasta que estaba tan estresado que hice un Yo código creo en que es la María. fórmula, profe. Yo No también, la ahorita Porque fórmula, tengo mira, negativo. entonces miremos, creo que el transistor está saturado. El transistor se satura. Yo tengo pero de si, fórmula para el voltaje del colector emisor, yo tengo BCC menos IC por RC más RE, es la fórmula que tengo yo, para la a mía, ver, pues. Yo fue lo que miremos acá, encontré. miren, acá están, miren, aquí están Sí, todas las fórmulas, mire, este sí, es el ahora con fe circuito. mando eso, que lo veo, pues entonces Polarización tengo que fija, ver miren, cómo lo... acá está, ¿sí? Ahora, la única forma para que eso fuera negativo es que esta corriente fuera muy grande y entonces el transistor estuviera saturado, pero es que no Bueno, puede ser, en es ese caso, decir, para encontrar la corriente del colector, dividiendo ahí el circuito, y, por ejemplo, ese que es el más facilito, que es el de polarización fija, sería ajá, nada más, perdón, sería el voltaje sobre la resistencia RC que se tiene ahí, ¿cierto? Para allá la corriente. no, porque tienes que tener en No, cuenta, ahí es la del beta tienes que tener en cuenta por la la intensidad resistencia. base, ¿no? Mírala acá. Voltaje colector emisor es voltaje BCC menos ICRC. O sea, el voltaje de la resistencia Por eso digamos más que el son 15 voltaje, voltios, más el voltaje del BCE, 0.7. perdón, es igual a BCC, ¿sí? El voltaje acá, míralo, voltaje en la resistencia más el voltaje colector emisor, que en este caso sería voltaje de colector porque el emisor está a 0, ¿sí? El emisor no Es hay. igual a BCC. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Míralo acá. Yo despejo aquí voltaje colector emisor es BCC menos IC por RC. Entonces, si este voltaje colector emisor me dio negativo, quiere decir que me está superando el valor de la fuente. ¿Sí? O sea que esta corriente por esta resistencia es mucho mayor que el voltaje BCC. Y ahí hay un error. Pero eso era que yo decía, si hubiese por lo menos un ejercicio que explicara así, o por lo menos que usted Sí, explicara un ejercicio, claro, porque es eso que es. de verdad que uno queda más perdido, uno no sabe ni qué fórmula Pero No utilizar, ahí se tenemos lo, ni qué fórmulas tampoco. nada, y uno no tiene, dice, bueno, primero saque pero los ahí cuerpos, se lo, estoy ahí en se lo, inferencia estádistica, pero por ahí lo se Doctor, los menos en pásenos inferencia explico. estadística me ese, explica uno eh, esa parte.
ese archivo no lo he encontrado ni en el foro ni en el Nada, ese correo. archivo que está Si lo mostrando puede yo no pasar lo he ahora visto. por ahora, ese archivo no lo había visto yo en todo este tiempo. Miren, si Entonces, para ver si ustedes me se los puede meten enviar aquí ahora. miren, les voy a mostrar algo. Métanse aquí al Teams. A ver, espérame, ¿dónde me quedó el Teams? Acá. En el chat. No, en el chat no, en equipos. Ustedes se meten en equipos. Miren a ver lo que están viendo. Todos ustedes tienen esto, miren, material de clase. Si ustedes meten ahí material de clase, asignación de ejercicio, está el libro, mírenlo. Cómo presentar el video de sustentación que Profe, todavía pero hay un muchos problema si uno no no lo han hecho. pertenece a ese equipo de física electrónica, uno no va a ver eso. Yo, por ejemplo, no estoy Pero en es, ese equipo. pero es que Estoy si en no, gestión tecnológica, inferencia ¿y estadística por qué no te has y unido? ¿Por qué no te has nada. unido? Yo sí estoy, yo sí. Yo No, yo sí no mandé estoy en la ese grupo. invitación. Yo mandé la invitación a todos los correos que tengo, yo se las mandé. Con el link de este curso física electrónica. ¿Sí? Mira bien en los correos para que veas que ahí está. Está el divisor de tensión, divisor de intensidad, ejercicios, la plantilla, el resumen de transistores. Está ahí también la fórmula, mírala. Un video de apoyo. O sea que hay varias cosas. Tutor, ¿me Y puede mostrar cómo llegó ahí otra vez? Disculpe. tú te metes al Teams y buscas en equipos. Entonces yo aquí, por ejemplo, tengo varios. Ingeniería, red de tutores de física electrónica, que es la de nosotros. Pero uno no Tengo red llega de ahí si uno no tutores. abre el correo y se da a unirse al equipo. Si uno de repente uno no llega Eso, ahí. Claro, tienes que unirte. tienes que unirse. No, Para eso, algunos cursos lo agregan a uno, porque a mí me pasó. A mí me agregaron en inferencia pues estadística. No, sí, yo, pero Y es que hay hay que otros que unirse. me mandaron la invitación y le di eso, clic en gestión tecnológica y ahí sí entré. Sí, así hizo el tutor. Sí, yo encontré esa invitación y me uní al grupo. yo también les mandé la invitación. Sí, Yo muéstrame dónde es intenté, que hay materiales de apoyo. acá en esto coger los correos y pegarlos, pero no me dejó porque es que hay correos personales y entonces me dice no pertenece a la organización y los borra. Entonces dije, no, les voy a mandar el link para que cada uno se una. Bien. Ahí van a encontrar las Profe, pero lo puede resistencias. mandar al chat, no sé. Ah, no, pero es que al chat de la llamada. Al chat de esta llamada puede mandar el link para uno poderse unir. Bueno, los que estamos aquí por lo menos. Espérame a ver si me deja. Bueno, ya entiendo que no soy la única perdida. Profe, el ejercicio 2 no me dijo si estaba bueno. Pues no recuerdo, es que imagínate, ustedes son 215 alumnos que yo veo. Entonces, algunas veces me acuerdo, otras no. Entonces me tocaría revisar. Es más, miren, les voy a mostrar. ¿Tú qué grupo eres? ¿Tú qué grupo eres? ¿Dónde está? Naila. 17. Ok, entonces miremos el grupo 17. Miren. No hay nadie. 17, aquí está, Naila. Entonces, el video. Mira lo que ya yo voy calificando de una vez. El ejercicio 1, algo te quedó mucho. De lo contrario, te hubiera puesto 15. En el ejercicio 2, vas A cruda. medio. Está por Tienes la 8. mitad. Eso. Y en el 3 está perfecto. Ah, no, perdón. Este 10 Al es la revés, ese es el participación. 4. Este es la participación, no, este es participación en el foro. No, perdón, el ejercicio 1 está perfecto, mire. Te falta es el video. Ahí sí que no he tenido tiempo, pero ya tengo las diapositivas armadas y todo. Bueno, ojo, que yo estoy bajando a los que no se me presentan en pantalla completa con la cédula claramente, les bajo. Porque es que a veces me ponen el recuadrito por allá, me muestran la cédula y eso ni se ve. A veces ni se escucha el nombre. Entonces queda uno loco y ¿quién es? ¿Sí? Los que no me ponen cédula les pongo 5. Ya de una.
Los que fallan por alguna otra cosa les pongo 10 y así. El máximo es 20, el que lo tiene perfecto saca 20. Y entonces ahí va, miren. Bien. Los que están en blanco es porque nunca han participado, miren. Ahora, adicionalmente, mira. Bueno, yo tengo que mandarles el enlace para que se anoten a la asistencia. Igual, Teams da una asistencia, pero les voy a mandar el enlace para que ustedes se... Acá está. Para que ustedes lo llenen, por favor. Ya se los voy a mandar. Y que lo pueda copiar. No sé por qué se me va. Doctor, una pregunta. Dime. Para mañana conectarse con usted, ¿uno que le escribe por interno o cómo es eso? Por el Teams. Es Sí, como una por llamada, el Teams interno. es como una llamada de Sí, Skype o sí, de... claro, sí, eso lo entiendo. Si no, Bueno, bueno, uno le escribe, tutor, y está desocupado, le voy a, para ver si hacemos una llamada, entonces y usted de ahí nos dice. exacto. Ok, listo. A partir de las 10. ¿Por qué a partir de las 10? Porque antes de 10 ya yo estoy desde las 8, incluso antes, revisando los foros y revisando todo. Hago la aclaración, ya después de mañana no reviso más foros. Bien. Porque son 3 días antes del cierre. Precisamente por eso me gusta hacer el CIPAS antes para que ya todas las dudas puedan quedar despejadas. A ver quién más está por ahí levantando la mano. Armando. Sí, tutor, nuevamente con lo mismo, es que serio, Ahí le mandé. me están ¿Perdón? saliendo canas, tutor, No te escuché bien. que me están saliendo canas. Ah, no, mírame las mías. Pero más que esas, tutor, es que en realidad ya he hecho varias veces el ejercicio Bueno, y varios compañeros, el estudiante 1 y la atención B sub CE da negativa. Da entonces negativa. quiere decir que ese Está en transistor saturación. sí, está saturado. Y si está saturado, pues no hay nada que hacerle. Entonces, como está saturado, digamos, como para seguir trabajando, puedo asumir, puedo decir, como cosa mía, puedo decir, no, la tensión B sub C es igual a 0, y a partir de allá, de ahí hallo la corriente del colector, y bueno, O sea, todo la lo que... corriente de saturación, exactamente, porque esa es la corriente máxima. Sí, la Sí, corriente, sí, sí. Y eso lo pones en las conclusiones. Dice, mire, me dio el voltaje negativo, pero si yo miro la gráfica, eso es imposible por esto y esto y esto. Y Profe, ya. pero cuando uno hace el montaje en el simulador, él lo da negativo. Es que eso es lo que me tiene a mí redada con el mío, por ejemplo. Porque yo porque monté eso al es otro simulador y lo da. transistor, Lo pero que es otro pasa, transistor. claro, lo que pasa es que el simulador no sé exactamente qué transistor está tomando, entonces tocaría ver cuál es la referencia del transistor, si es amplificador, cuánto es su corriente máxima de colector, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, ese simulador tiene un problema y es que cualquier voltaje que tú tomes te lo referencia a tierra. Bien. Entonces muchas veces Sí. hay que quitarle esa referencia de tierra y colocarle la referencia que aparece ahí a la izquierda y tomar entre dos puntos, entre este y este, por ejemplo, entre una resistencia. ¿Bien? Porque si tú le quitas la referencia de abajo, te lo toma con respecto a tierra. ¿Bien? Y ahí cambia totalmente. Entonces, por ahí hay un ejercicio. Muéstrame a ver si lo puedo ver. Me voy a remitir al ejercicio 2, donde hay varios diodos. Entonces me decía un alumno, profe, porque yo le digo, tienes que tener en cuenta el voltaje de los dos diodos en este caso. Mire. O en este caso de abajo, 3 diodos. Ahí no se vale que lo tomen de 0.6, de 1, no. 0.7 voltios es la aproximación que vamos a trabajar. Silicio. ¿Bien? Entonces, cuando yo hago la malla, como están en serie,
La Hay que corriente, ¿cómo es? sumarlos, eso es facilito. La Directa. corriente es igual en todo el circuito, ¿sí o no? Ujú. Y la suma del voltaje en el diodo 1 más la resistencia, el voltaje en la resistencia más el voltaje en el diodo 2, pues debe ser igual al voltaje 1. Si les da mayor, pues hay algo mal. O sea, el voltaje no puede ser mayor al de la fuente, nunca y jamás. ¿Bien? Entonces, tener en cuenta eso. Acá, por ejemplo, miren lo que les decía. Este 7 voltios, generalmente en otros simuladores, yo lo tomaría como voltaje RMS. Pero resulta que en el multisim, él lo toma como voltaje pico. ¿Bien? Entonces, si a ustedes acá, por ejemplo, les dicen hallar el voltaje pico a pico, pues ya, ¿cuánto sería el voltaje pico a pico? 14. 14. Ya ahí no hay nada que hacer. ¿Sí? ¿Cuál es el voltaje eficaz? Pues tienen que tomar el voltaje pico sobre raíz de 2. ¿Bien? Y ese va a ser el voltaje eficaz, o sea, va a ser menor de 7 voltios. ¿Qué más nos preguntan acá? ¿Cómo se ve la señal aquí sobre la resistencia RL? Entonces, tienen que colocar aquí en esta esquinita, colocar el voltímetro o el osciloscopio o lo que sea, y referenciar en tierra y mirar la señal. Y la señal, como este diodo está en inverso, pues va a ser una señal rectificada negativa, ¿cierto? La parte Esas positiva cosas, la ¿por qué no corta. lo explican en la web conferencia o en algún lado, algún video tutorial? Algo? Déjame decirte que en la clase pasada, en el CIPAS pasada, yo lo expliqué. Y ahí está la grabación. Y me demoré 2 horas y media explicándolo. En el ¿Sí? CIPA pasado Sí, que bueno, usted eso hizo, sí, no, sí, no Claro, eso participé. sí lo explico. claro. No me pueden Buscaré la decir que grabación. no. Buscaré la grabación. Ahí está. ¿Sí? Lo que pasa, ¿sabes qué ha pasado? Que de pronto Doctor, la una pregunta, ¿y usted webconferencia, en el CIP anterior explicó el ejercicio 3? Keila, no te escucho. No te escuché bien. Doctor, que es que yo tengo, o sea, todavía no he entendido el ejercicio 3. No sé si usted explicó en el CIP pasado, explicó el ejercicio 3. El ejercicio 3. A ver, vamos a ver cuál es el ejercicio 3. El de transistor. Estos. Sí, señor, el del estudiante 4. Estudiante 4. Este. Ah, Sí, señor. Pero Doctor, disculpe esto es qué muy nombre, parecido a lo que ya miramos, Keila. doctor, disculpe, ¿qué nombre colocamos al CIPA en la asistencia? Transistores. De hecho, yo voy a llenar de una vez alguno que me haga el favor y me diga cuántos estamos, porfa. ¿Cuántos estamos aquí reunidos? Voy a hacer la constitución del acta del CIPA. Ah, pero tengo un problema. Permítanme un minutico a ver si me cargó el celular. Aparecen 23. 23, bueno, listo. Gracias. Ese dato lo cojo yo después del listado de Excel que me da el Teams. Bien. Pero ahorita estoy tratando de entrar y me pide una verificación por el celular y se me descargó el celular. Doble autentificación. Espérenme un minutico, por favor. Vale, profe, yo sí lo dejo. No, a ver si qué hago con el ejercicio y mañana cuando más me reúno con usted las digo. Listo, no hay problema. Vale, pues. Chao. Gracias, profe. Chao, chao. Bueno, ha llegado la asistencia al chat. Sí, ahí está en el chat. Mira para que veas. ¿Será porque estoy conectada en el teléfono y no me sale? Ah, de pronto, registro de asistencia, mira, registro de asistencia CIPAS.
Ahí se ve. Es que para que Eh, aparezca el link en el chat hay que registrarse con el correo institucional en esta sí, sí, plataforma. sí. Si No, entras como no invitado tengo no problemas. aparece. No tengo problemas con el correo institucional. Eso sí tenemos ese lío. Ustedes me imagino que están viendo toda mi pantalla, ¿sí o no? Sí, profe. Bueno, aquí, es más, vamos a... esto por ahora no les interesa. Pues, voy a dejar de compartir un momentico. Vayan Profe, pensando una en pregunta. las preguntas, sí, dime. Profe, para ese punto que, digamos, a decir verdad, creo yo que faltó un poco más de redacción. O sea, el ejercicio hay que dividirlo en dos momentos. Uno que es el análisis DC y Sí, luego el análisis AC. Al principio eso me confundió sí, bastante, creo que ahí faltó redacción, pero bueno, ya entendiendo, aplico la señal AC ahí en la entrada, en el capacitor de la izquierda, y en el capacitor de la derecha, donde me dicen que está la salida, ahí qué coloco, porque no puedo conectar eso a tierra. ¿Puedo colocar una resistencia de carga no, 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 o...? no. No, no, ahí conectas el medidor. Ya. No, el simulador lo manda a tierra, tutor. El simulador lo manda a tierra. O Ah, sea, pues manda. No, claro, o no. va a tomar entre ese punto y tierra. Claro. No me hago entender. No toma ninguna señal. No toma ninguna señal. No lo toma. O sea, como ese capacitor queda en circuito abierto. Queda netamente en circuito abierto porque no tiene conectado nada. Mm, Bueno, podrías colocarle una resistencia ahí a la salida, a tierra. Sí, Haz porque esa yo prueba, a ver. la intenté de varias formas y no me deja. Y la Otro única tipo- que me muestra una señal más o menos decente es colocarle una resistencia de carga. Obviamente, al principio la asumí pequeñita, ya después entendí que tocaba Sí, colocarla del orden de los CAS, de diez sí. mil 20.000 CAS para que me mostrara ahora sí las dos señales comparadas y poder ver que era un amplificador o eso. Entonces, ¿sí puedo colocar la resistencia, tutor? Sí, colócala. Colócala y ahí, como decimos los electrónicos, hay que cacharrearle. Hay que cacharrearle y no se asusten cuando no les dé la señal. Tienen que cuadrar la base de tiempos del medidor por el orden de los microsegundos para que les puedan ver las señales. Sí, esta mañana lo hicimos. eh, y como les digo, hay que cacharrearle. Pero igual en ese punto, digamos que yo no voy a tener tan en cuenta la parte en AC. Pues yo desde el principio no he estado de acuerdo con eso, porque es que ustedes no estudian electrónica y el tiempo no da para ponernos a estudiar al detalle eso. ¿Sí? Sí, claro. Son 3 Entonces semanitas apenas. sí, traten de hacer la simulación y si no pueden, entonces ponen una nota, ¿no? La simulación no fue posible llevarla a cabo. Y ya. Doctor, pero eso debe realizarse en el simulador, o eso yo lleva un análisis en la hoja de papel o algo No, no, así. no, 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 no. Solamente la observación de la señal. O sea, ahí no tienen que hacer análisis de nada. Si nos ponemos a hacer análisis en AC, ahí sí se vuelven locos. Porque Ok, tienen que listo. tener en cuenta la reactancia capacitiva y un poco de cosas ahí que, miércoles, ¿eso qué es? No se vayan a enredar. No se vayan a enredar y vamos a ver cómo sacamos eso adelante. Pero ¿y qué pasa con esto? En un momento que no me está dejando entrar al formulario, vamos a hacer algo. Ya.
mandó un código de verificación a mi celular y está descargado. Bueno, mientras eso sucede, ¿qué otra inquietud hay por ahí, muchachos? Tutor, una última inquietud. Dime. Tutor, con respecto al punto 4, pues, la verdad, no he encontrado, o sea, ahí toca buscar un ejemplo dependiendo de la paridad del grupo. Y yo ya estoy a punto de como escribir en el foro que sí puedo trabajar con los de Diodo Zener, porque eso sí he buscado, he encontrado miles de ejemplos y ejercicios resueltos en YouTube y en libros, pero el ¿Y el otro otro? no he encontrado, que ¿Cuál? es el interruptor el interruptor de tensión. O sea, el ejercicio dice, Interruptor de tensión. sí, el ejercicio dice, para este ejercicio el estudiante debe observar un ejercicio resuelto de transistor como interruptor de tensión si su grupo colaborativo es par. No, pero es que no es interruptor. Bueno, lo que pasa es que esa es una forma de interpretarlo, pero eso quiere decir que está en corte o saturación. No le pongas más misterio. Entonces, vuelvo y juega. Vemos la gráfica original que hicimos. Si el transistor tiene voltaje de base en 0, ya el transistor se comporta como un corto, como un circuito abierto, perdón, porque no hay circulación de corriente de base, ¿sí? Si no hay circulación de corriente de base, pues I de colector, que es igual a beta veces I de base, pues va a ser 0. Si la corriente de colector es 0, quiere decir que está cortado, ¿sí o no? Que está abierto. La malla de salida está abierta. O sea que el voltaje máximo que tú vas a encontrar es el voltaje de la fuente, el VCC. Entonces, tú podrías, espérame, yo voy a armar un circuitico mientras me abre esta cosa porque no he podido mandar el formulario. Voy a, ¿cómo es? Armar un circuitico donde podamos ver eso, el transistor como interruptor. Espérame un minuto. Aquí ya me está dando algo, parece. No, definitivamente no. Entonces, a ver si de pronto acá. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla nuevamente. Les voy a mostrar en el Boylestat, que es el libro que les estoy proponiendo que revisen. Aquí, en el capítulo 4, mira, red de conmutación de transistores. Entonces aquí está toda la teoría de cómo mirar si el transistor está en corte, en saturación, cómo es eso. Básicamente lo que ya les he dicho. Si la corriente de colector es 0, porque la corriente de base es 0, pues el transistor está en corte, mire. O saturación es cuando el voltaje colector emisor es 0. ¿Bien? Y la corriente es máxima. Entonces aquí pueden encontrar todas esas aproximaciones. Y aquí está la explicación de cómo trabajarlo como un interruptor. Bien.
Entonces, suponte que en serie a esta resistencia de colector le colocas un LED. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando entre el pulso positivo, el transistor se va a comportar en saturación y el LED se va a encender. ¿Bien? Y cuando entra el periodo de 0 voltios, pues obviamente el transistor se corta y el LED se va a ver apagado. Y la salida es esta, miren. Es un inversor. Mientras aquí está encendido, aquí está apagado. ¿Ya? Porque estoy midiendo el voltaje de colector. Y la forma de verlo fácilmente en un simulador es colocarle un LED a este circuito en el colector, obviamente en serie con la resistencia, polarizándolo bien, ¿no? ¿Qué quiere decir polarizándolo bien? Pues el cátodo hacia abajo y el ánodo hacia arriba. Ánodo es positivo, cátodo es negativo, ¿no? Y aquí se puede ver la recta de carga cuando está en corte y saturación, miren. Si el voltaje colector emisor de saturación es 0 y la corriente sería máxima. Y cuando el voltaje de colector es máximo, o sea, VCC, quiere decir que está cortado y la corriente, ¿cuánto es? 0. ¿Ven? Aquí hay un ejemplito muy fácil, míralo. ¿Sí lo estás viendo? Sí, doctor. Bueno. Y ese es solamente uno de las aplicaciones. Tú le podrías poner un bombillo, le podrías poner un LED, podrías poner un relevador, o sea, un relé que me maneje alguna otra cosa. Ya ahí ustedes pueden ir ingeniándose para diseñar un circuito de una alarma, qué sé yo. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer con esto. No sé si eso es claro. Mira que es un circuito muy sencillo con el emisor a tierra, ¿sí? Una resistencia de base y una de colector. Y una fuente fija, porque eso sí, si tú no alimentas al transistor en DC, pues no te va a trabajar en AC. Por más de que tú le metas una corriente aquí AC, ojo que las corrientes AC no necesariamente son senoidales, ¿no? Pueden ser cuadradas, pueden ser triangulares, no necesariamente tienen que ser negativas. Mira que aquí hay un tren de pulsos que es de 0 a 5 voltios. Bien. Entonces, cuando el voltaje de base es 0, ya puedo decir que se me corta el transistor. Y si se me corta, pues el voltaje en el colector va a ser el mismo VCC. Acá, miren. Y cuando se satura, obviamente este voltaje de colector va a quedar conectado a tierra, o sea, 0. ¿Bien? Y ese es el análisis. ¿Ok? Listo, doctor. Bueno, voy a ver si ahora sí me deja. No me está dejando conectarme al formulario. Para ver qué pasa. Ah, aquí Profe, está. no, como estoy en Señor. el personal, no me deja hacer la asistencia. ¿Cómo haría ahí? Dame tu nombre. Yulisa. ¿Sí? Hola. Señor, sí, señor. ¿Qué grupo eres tú, Yulisa? Déjeme ver Acá, acá. el 15. Sí, señor. Entonces yo aquí te pongo de una vez asistente al CIPAD 2. Listo. Ya de por sí Gracias. tienes 5 puntos. Si asististe al CIPAD 1, también tienes otros 5. Yo tengo que verificar eso. A los que no aparezcan aquí, si yo cuando les retroalimente la tarea no les puse que les subí nota les di un bono de 5 puntos por la asistencia al CIPAD, me dicen, profe, yo estuve. ¿Sí? Pero que hayan estado. Y se las pongo más chévere, los que estén acá en Puerto Colombia y vengan a visitarme también.
O sea, tienen posibilidades de recuperar alguna tarea vieja. Si no la han presentado, me la presentan. Si les salió no tan buena la nota, pues vienen y miramos. Y lo importante es que se manifiesten, ¿sí? Que interactúen, porque si no interactúan, pues complicada la cosa. Profe, yo tuve un problema con el trabajo pasado, Ajá. pues no le abrió ¿cómo es? El video. El video. Sí, señor, pues yo lo mandé al foro y lo puse en el trabajo, a mí me abría, no sé usted por qué no se abría el video. Pues lo que les he dicho siempre, mándamelo al correo interno y yo lo reviso. Eso no tiene Ok. problema. Lo que pasa es que yo tengo problemas con el PC porque cuando quiero compartir pantalla no me deja mostrar la pantalla y la cámara. Entonces, primero puedo mostrar la cédula y la cara y puedo compartir la pantalla, o eso usted le baja a punto también. No. O sea, la recomendación que yo les doy es que se presenten en pantalla completa. ¿Por qué? Porque es más fácil de visualizar todo. Sin embargo, algunos que toman nada más un cuarto de pantalla y se nota perfectamente, no tengo problema. El problema es cuando el recuadrito es por allá chiquitico, Es que que yo tengo no, un problema, profe, es que yo tengo un problema que cuando ya voy a compartir pantalla ya no aparezco yo ahí. Yo no sé si es el no computador. importa. No importa. Primero Porque me es deja que presentarme y muestro la cédula y ya lo que voy a eso, mostrar la diapositiva ya no salgo, o sea, no importa. no importa, pero que se oiga tu voz, que eres claramente tú la que te presentas. Yo me llamo tal, Son aquí está la mi misma. cédula, y no importa que ya tu imagen no se vea cuando estés presentando, no importa. Ah, ok, Pero profe, gracias. sí es clave la identificación al principio. Entonces, muchas veces me dicen, profe, pero me bajó porque no presenté la cédula. Si yo soy yo. Pero a ver cómo sabemos. Entonces, una forma para que no repitan el video es que me manden una foto colocándose su documento de identidad aquí al lado y que salga claro y me mandan la foto, el pantallazo y ya. No hay lío. Bien. Bueno, no me dejó abrir el formulario de creación del CIPA, pero entonces en el de asistencia pónganle que es transistores, ¿sí? O sea, el CIPA número 2 de la unidad 2 se llama transistores. ¿Listo? Entonces, pues no sé si tengan alguna otra inquietud que podamos resolver. Tatiana, Luis Carlos, Camilo, José David, ¿quién más está por acá? Luis, a ver quiénes más están. Profe, yo en el ejercicio 4, yo soy Tatiana. impar. Ajá. Yo hice el ejemplo, era con transistores de diodos de CERNE, pero se me dijo que estaba malo. Entonces quiero que me explique Ojo. para ver qué. Bueno, primero que todo, no es transistor, es Zener. Una cosa es un transistor y otra cosa es un Zener. ¿Bien? ¿Qué es un diodo Zener? Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Un diodo es un diodo y un transistor es un transistor. ¿Ok? Fíjate que el diodo tiene una juntura apenas, que es la juntura N y la P. Y ahí se forma NP. Mientras que el transistor tiene NPN o PNP, dependiendo de la polaridad del transistor. ¿Bien? Entonces, si a ti te tocó, voy a abrirlo acá. eh, el ejercicio 4 dice, si tú eres impar, Sí, señor.
Hola muchachos, qué pena con ustedes, pero el computador se me apagó de un momento a otro. Ahí me escuchan. Sí, señor. Bueno, listo. Ok, Tatiana, entonces estaba mirando, vamos a mirar otra vez, espérame un minuto. Se me cerró todo. Resulta que estoy desde el portátil y se me olvidó que esta cosa tiene una carga limitada a la batería y se me apagó. No lo tenía conectado. Entonces permítanme un minutico mientras abro otra vez las ventanitas que ya tenía aquí. Eh, Estamos en tarea 2. Ya. No me dejo unir. Tienen que unirse. Ahí me están mandando unos mensajes que no los deja unir. Tienen que unirse por institucional. Eh, bueno, entonces, dice, con base, ¿tú qué grupo eres, Tatiana? El 1. Ya, impar. Si su grupo colaborativo es impar, el estudiante puede observar, ¿qué? A ver. Diodo Zener si tu grupo colaborativo es impar. ¿Listo? Entonces, voy a mostrarte algo. Bueno, pero con el mismo libro es más elegante. El libro Boylestad, creo que es en el capítulo 2. Está la parte donde nos habla de diodos. El diodo Zener es un diodo especial que trabaja no como el diodo normal en su región activa, sino en su polarización inversa. Entonces te voy a mostrar acá el símbolo, espérame, a ver. Bueno, acá está. Dios en el... espérame, yo voy a compartir la pantalla. Acá, era. Capítulo 2 del libro Boylestad está Dios en él. Aquí está su parte de funcionamiento. Mira. Si yo lo polarizo en directo, él se me va a comportar como un diodo común y corriente. Quiere decir que va a tener, a partir de 0.7 voltios, va a comportarse como un circuito cerrado. ¿Sí? Pero si yo lo polarizo en inverso, él va a trabajar en una cosa que se llama región de saturación inversa, que es que va a tener una corriente cero
0, 0, yo lo empiezo a polarizar, hasta un valor que se llama el voltaje Zener. Ese voltaje Zener, digamos que es una barrera que hay ahí, que cuando yo la alcanzo, él se estabiliza en ese voltaje y empieza a conducir. Por eso se ve una línea recta aquí en negativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay diodos Zener de 5.1 voltios. Eso quiere decir que si yo le coloco una fuente mayor de 5.1 voltios y le conecto algo en paralelo a ese diodo, él solo va a dejar entregar 5.1 voltios. ¿Bien? Porque esa es la regulación Zener. Y así se trabaja. Entonces, aquí hay varios ejemplos, mira. Te puedes guiar de ahí, ya sea en AC o en DC. En AC él se comporta también como un recortador, mira. Si yo, por ejemplo, aquí tengo una señal alterna de 60 voltios pico y tengo acá un diodo Zener de 20 voltios, fíjate que esta señal de 60 ya no la voy a ver aquí. Digamos que este sistema, donde dice sistema, haya una resistencia en paralelo. ¿Sí? El voltaje no puede ser mayor de 20 voltios, porque ese es el voltaje Zener y él se fija ahí y ya. Eso es todo lo que hace un diodo Zener. Pero fíjate que está polarizado en inverso. Quiere decir que el cátodo, que es la parte esta que parece como una Z, acá, en vez de una rayita normal, es como torcida en las puntas. ¿Sí te das cuenta? Ese es el símbolo del diodo Zener. Si estuviera al revés, se comportaría como un diodo de silicio prácticamente normal. ¿Bien? Porque estaría en directo. Entonces, aquí está mira la respuesta que deberíamos encontrar aquí a la salida. Si tú colocaras en el simulador el voltaje aquí en la entrada, pues ves la onda seno. Pero si lo colocas aquí en paralelo al Zener, vas a ver que se estabiliza en el voltaje Zener, que son 20 voltios. Entonces, mientras la señal de la corriente alterna llega a 20 voltios, pues se va a ver el pedacito punteado de la curva original. Pero ya una vez llegue a los 20 voltios, ya no me deja ver la onda senoidal, sino que me deja ver una señal DC fijada en cuánto, en 20 voltios. Si el voltaje de Zener fuera 5.1, pues entonces aquí sería 5.1. Si fuera 11, serían 11. Si fueran 9, pues serían 9. Y en la parte inversa, no me deja pasar nada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, gracias, profe. Aquí hay, mira, aquí hay un divisor de tensión que funciona exactamente igual que como les expliqué yo. Solamente que aquí se fija el voltaje Zener. ¿Sí? Si no existiera este diodo, yo puedo hallar el voltaje sobre la resistencia hallando el divisor de tensión. Pero como hay un diodo Zener en paralelo, el que va a primar es el voltaje Zener. ¿Listo? Doctor, pregunta. Sí, Pregunta. Ahí lo sí, primero que hay que calcular entonces es si el diodo Zener está encendido o está apagado, ¿verdad? correcto. Entonces, lo primero es que si el voltaje de la fuente es menor que el voltaje Zener, Está apagado. no está apagado. No está haciendo nada. Así es. Ok, listo, Ahora, ya. si Gracias. está en directo, si el diodo Zener, en vez de estar así mirando la flecha hacia arriba, estuviera mirando hacia abajo, ¿cómo estaría polarizado? Este Señor, es en directo, ¿no? Directo. en directo. Y si se comporta en directo, es como un Es un diodo diodo normal de silicio. O normal. sea, habrían 0.7 voltios. Y ya. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, Josué. eso está claro. Sí, Sí, claro. señor, gracias. Bueno. Listo, muchachos. No sé si tengan alguna otra inquietud
A ver en el chat qué me dicen. Ah, bueno, entonces, por ahí alguien, Edward me está pidiendo, me está diciendo que envió una solicitud. Déjame que eso me llegue a mi correo. Entonces, como se me cerró todo, déjame trato de abrir el correo y de una vez te doy el ingreso para que confirme si sí o si no. Pero no por acá. Se realizó una solicitud, sí, señor. Eduardo David Blanco, exactamente. Ya te acepté para que te unas al grupo de física electrónica. Seguramente estás entrando con un correo que no es del institucional, ¿cierto, Edward? Ah, no está conectado. ¿Sí? Edward. No, doctor, yo uso mi correo personal de el institucional. Y entonces, porque, o sea, no te uniste a este grupo por el enlace que yo les mandé, por la invitación. O sea, yo estaba intentando, pero no me dejaba, o sea, decía que era privado. Ah, pero ya te acepté. O sea, ya no hay, No, sí, claro. no hay Ya lío. miré, ya estoy dentro ya. Ok, bueno. Entonces, no sé si Gracias. tengan alguna otra inquietud. Como les digo, ya mañana es el último día que reviso el foro. Hasta esta tarde me quedaban como 10 pendientes por revisar. Ya los revisaré mañana. Igual tienen jueves, viernes para hacerme consultas así en vivo y en directo. Si quieren, prendemos las cámaras y todo. Yo no tengo ningún problema. Todo es que se comuniquen y cuando estén ahí en el chat, me escriben o cualquier cosa y me dicen, conectémonos, profe, puede. Si estoy con alguien más, les digo, bueno, conectémonos todos o solamente uno o dos, los que estén. Y como les digo, los que puedan llegar físicamente allá al CECAP de Puerto Colombia, con mucho gusto también los espero. Segundo piso, la oficina de SBTI. No es muy grande, pero bueno, ahí buscamos el espacio. Si necesitan algo, nos vamos para el laboratorio, o sea, lo que necesiten, ahí me van a encontrar lunes, miércoles, jueves y viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Obviamente la atención, como les digo, sincrónica es de 10 a 12. Pero si ustedes se presentan antes o durante o después, en ese lapso de 8 a 1, pues yo los atiendo. A veces me puedo quedar más, a veces no. Eso depende. Entonces, muchachos, si pueden y quieren, enciendan las cámaras y vamos a tomarnos una foto del recuerdo. Entonces, CIPAS 2, unidad 2. Yo no creo que alcancemos a hacer otros CIPAS, aunque si quieren decir el viernes en la mañana, si es necesario, lo programo. Dependiendo de lo que ustedes quieran, muchachos. Entonces, si quieren prender las cámaras, por favor, ya es el momento. ¿Ninguno se anima? A ver. A Josué, ¿quién más? Nadie más. Muy tímidos. Tímidas. Bueno, muchachos, no sé, ¿tienen alguna otra inquietud, alguna pregunta? Ya son las 10 de la noche. Wow. Yo mañana, tutor, le escribo para ver si nos conectamos un momento, entonces, a las 10 o yo.
Listo, no hay ningún lío. Ojalá sea así. Entonces, 8 a 10 p.m. Bueno, muchachos, entonces, no siendo más, siendo las 10 de la noche, doy por concluida este CIPAS y espero pues que lo hayan aprovechado, lo puedan aprovechar. La grabación estará dentro de un rato ya en el Teams y yo apenas la tenga disponible se las comparto ya sea por los correos, por el foro, por el Skype, aunque no debería por el Skype, pero igual ese es otro medio que tenemos ahí. Entonces, buenas noches y nos estaremos viendo. Chao, chao. Listo, tutor. Buenas noches. Buenas noches.